Hola, mi nombre es Julio Villalobos, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. Como tema central, nos enfocaremos en el uso de la inteligencia artificial IA en los entornos laborales, riesgos y recomendaciones. Una noticia laboral del Perú sobre la reciente doctrina jurisprudencial sobre vacaciones para los trabajadores a tiempo parcial y, finalmente, una noticia internacional que declaró que el pago de la indemnización legal es la única reparación que corresponde frente a un despido injustificado. Para abordar el tema central sobre el uso de la inteligencia artificial IA en los entornos laborales, así como los riesgos que implica y las recomendaciones asociadas, resulta necesario empezar por definir a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. De acuerdo con la definición adoptada en el ordenamiento peruano, la IA es una tecnología emergente de uso general que puede contribuir a mejorar el bienestar de las personas, impulsar una actividad económica sostenible, fomentar la innovación y la productividad y ayudar a enfrentar desafíos importantes a nivel global. En el ámbito laboral, la IA se materializa a través de sistemas que funcionan a partir de objetivos definidos por las personas y que pueden realizar predicciones, emitir recomendaciones o incluso tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales y que funcionan con distintos niveles de autonomía. En términos prácticos, se trata de herramientas tecnológicas que procesan grandes cantidades de información para apoyar o automatizar decisiones. En la gestión de las relaciones laborales, esto se traduce en la posibilidad de utilizar sistemas basados en algoritmos para tareas que antes dependían del criterio humano. Por ejemplo, la revisión y selección de currículums en un proceso de selección de personal, la asignación de turnos de trabajo, la evaluación de desempeño de los trabajadores o de las áreas de organización, e incluso decisiones más sensibles como la contratación, la imposición de sanciones disciplinarias o el cese de trabajadores. Si bien en el Perú no existe una normativa laboral que regule la IA, se ha dado un paso decisivo con la publicación del reglamento de la Ley 31.814, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Esta norma ha permitido identificar y clasificar los riesgos relacionados al uso de la IA y sus usos prohibidos, incluyendo a los entornos laborales. En ese sentido, se considera uso indebido de la IA a cualquier sistema que genere un impacto negativo e irreversible en los derechos fundamentales o el bienestar de las personas, bajo cualquier circunstancia, motivo por el cual dicho uso se encuentra prohibido. Un ejemplo de ello sería el uso de datos sensibles para evaluar o clasificar a las personas de manera discriminatoria. Asimismo, la norma califica como riesgo alto a los sistemas de IA que pueden afectar la vida, dignidad, la seguridad física y derechos fundamentales de las personas, tomando en cuenta su finalidad como las posibles consecuencias no deseadas. Aunque estos usos no están prohibidos, su aplicación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y controles. Dentro de esta categoría se encuentra, por ejemplo, el uso de la IA para decidir el acceso al empleo, evaluar el desempeño, contratar o cesar trabajadores, definir condiciones laborales, lo que evidencia la necesidad de establecer medidas de control adecuadas. Precisamente para gestionar estos riesgos, la normativa establece como principio fundamental la supervisión humana en el uso de la IA, con el objetivo de asegurar que las decisiones sean éticas, justas y respetuosas de los derechos fundamentales. Este enfoque coincide con lo señalado por la OIT en un estudio publicado en noviembre de 2025 sobre el uso de la IA en la gestión de recursos humanos, en la cual se advierte sobre los peligros de asumir que los datos generados por la IA son siempre objetivos, así como la deshumanización de la gestión laboral a través de la gestión algorítmica. En este contexto, la supervisión humana resulta especialmente relevante, más aún si tomamos en cuenta que ya se han evidenciado diversos conflictos emblemáticos a nivel mundial relacionados con el uso indebido de la IA. A manera de ejemplo, tenemos el caso de una empresa multinacional dedicada al comercio electrónico y a la prestación de servicios digitales, donde se identificó un supuesto de discriminación algorítmica, pues su sistema de reclutamiento de personal filtraba los currículums de mujeres porque no los consideraba adecuados para puestos técnicos, en función de la información histórica incorporada al sistema. Otro caso conocido es el de una empresa chilena que presta servicios de monitoreo y análisis de medios informativos, en el que se verificó un supuesto de esquirolaje tecnológico porque se usó la IA para reemplazar funciones de trabajadores en huelga, lo que fue calificado como una práctica antisindical por la Autoridad de Inspección del Trabajo chilena. La IA ha llegado para impactar el mundo y la forma de organizar las relaciones de trabajo y, dado que ninguna organización puede ser ajena a su uso, a continuación te brindamos 3 ideas
claves para el uso adecuado y razonable de la IA en los entornos laborales. Primero, transparencia y capacidad de explicar el sistema. El empleador debe poder explicar la lógica del algoritmo, es decir, de la información con la que se entrenen los sistemas de IA y de las decisiones que involucren, especialmente en la toma de decisiones de procesos de selección, remuneraciones, jornadas de trabajo y evaluaciones de desempeño. Segundo, supervisión humana efectiva. La IA debe ser una herramienta de apoyo sin sustituir el juicio humano para revisar y corregir sesgos y asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores. La supervisión es lo que garantiza que el uso de la tecnología respete la dignidad humana, seguridad y bienestar de los trabajadores. Y tercero, la prevención del riesgo psicosocial. El monitoreo constante mediante algoritmos puede generar estrés crónico y ansiedad, por lo que los empleadores, como garantes de la seguridad y salud en el trabajo, deben evaluar el impacto de la IA en la salud mental de sus trabajadores y evitar prácticas de vigilancia intrusiva o desproporcionada. Como reflexión final, es importante tener en cuenta que el uso de la IA en el ámbito laboral no es una simple herramienta de automatización, es una tecnología que, sin los controles adecuados, puede incidir directamente en derechos fundamentales y en la dignidad de los trabajadores. Por ello, las organizaciones deben garantizar transparencia, supervisión humana y una evaluación constante de los riesgos asociados a los sistemas algorítmicos que utilizan. ¿En tu organización están utilizando sistemas de IA para la gestión de las relaciones laborales? ¿Se han enfrentado a algunos de los riesgos antes comentados? Si es así, sugerimos tomar en cuenta las ideas clave que te hemos dejado. La noticia laboral del Perú se refiere a una reciente sentencia de la Corte Suprema que fija un criterio importante sobre vacaciones para trabajadores sujetos a una jornada de trabajo a tiempo parcial, pues les reconoce el derecho al goce y pago de 6 días laborables de vacaciones anuales. Como punto de partida, es importante recordar que la jornada de trabajo a tiempo parcial es aquella que se realiza en una jornada menor a la ordinaria. De acuerdo con la legislación peruana, los trabajadores a tiempo parcial que laboran en promedio semanal menos de 4 horas diarias no tienen derecho a CTS, descanso vacacional, ni protección contra el despido arbitrario. Ahora bien, el caso que analiza la Corte Suprema involucra a un grupo de trabajadores que reclamaba el pago de vacaciones, pues consideraban que les asistía el derecho pese a haber laborado menos de 20 horas semanales. La discusión de fondo fue si, por tener una jornada parcial e incluso inferior al promedio de 4 horas diarias, el derecho a vacaciones podía desaparecer o limitarse de manera automática. No obstante, la Corte Suprema, en observancia del Convenio 52 de la OIT, que reconoce el derecho a vacaciones anuales pagadas a favor de todos los trabajadores, incluyendo aquellos con jornada parcial que laboran menos de 4 horas diarias, resolvió el caso señalando que a los trabajadores les correspondía 6 días laborables de descanso vacacional pagado por cada año de servicio. Si bien diversos juzgados y salas ya venían adoptando dicha posición y varias empresas la venían adoptando en la práctica, lo más relevante de este pronunciamiento es que la Corte ha fijado este criterio como doctrina jurisprudencial, por lo que es de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. De ahí que este criterio debe ser tomado en cuenta por las áreas legales y de recursos humanos en la gestión y pago del descanso vacacional a favor de los trabajadores sujetos a jornada parcial cuya jornada es inferior a las 4 horas diarias en promedio semanal. ¿En tu organización cuentan con personal con jornada parcial? Entonces, vale la pena revisar cómo están gestionando el descanso vacacional. La noticia laboral del extranjero viene desde España, país en el que, al igual que Perú, existe una indemnización por despido arbitrario que se calcula según la antigüedad y con topes legales. En esta ocasión, el Tribunal Supremo de España analizó si, además de otorgar tal indemnización legal, correspondía otorgar indemnizaciones adicionales por ese mismo despido. El caso gira en torno a un despido injustificado de un trabajador con apenas 7 meses de antigüedad. Conforme a la legislación española, el trabajador recibió la indemnización legal. Sin embargo, el trabajador solicitaba una indemnización adicional, alegando que ese monto no compensaba adecuadamente el daño sufrido por el despido y que España debía aplicar estándares internacionales, como el Convenio 158 de la OIT y la Carta Social Europea, que reconocen el derecho a una indemnización adecuada frente a despidos sin causa. No obstante, el Tribunal Supremo señaló que no corresponde a los jueces fijar indemnizaciones adicionales más allá de lo previsto en la ley. Para ello, se basó principalmente en lo siguiente.
En primer término, la normativa internacional contiene mandatos generales, mas no criterios concretos que permitan a un juez determinar montos distintos a los fijados por el legislador. En segundo término, la indemnización legal vigente en España, que se determina de forma objetiva, cumple con el estándar de adecuación, seguridad jurídica y uniformidad, ya que ante la pérdida del empleo, los trabajadores son reparados en iguales términos, sin necesidad de tener que acreditar los concretos daños y perjuicios sufridos. Esta decisión del Tribunal Supremo Español se puede contrastar con la posición adoptada por la Corte Suprema en la reciente casación laboral número 5757-2023 Lima, que comentamos en el episodio 53 del podcast, a través de la cual la Corte Suprema ha señalado que frente a un despido arbitrario solo corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario, salvo que se afecte otro derecho fundamental del trabajador. Ambas decisiones se inclinan por no ir más allá del marco legal indemnizatorio, entendiendo este como un estándar de protección adecuado que brinda seguridad jurídica para las partes e igualdad entre trabajadores. Sin duda, estamos dentro de un modelo que brinda mayor predictibilidad en las decisiones judiciales sobre este punto. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, síguenos en YouTube, Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda y Amado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!